us saludem des del Consell de Col·legis Veterinaris de Catalunya. Avui continuem amb les ponències dintre de la Setmana Mundial de Conscienciació sobre l'ús d'antimicrobians, que vam començar i ens vam inaugurar el divendres passat, les setmanes del 18 al 24. I avui comencem amb dues ponències molt importants, una ponència a càrrec del doctor i veterinari Ramiro Casimiro i també la veterinària Eva Soler. La ponència del veterinari Ramiro Casimiro, ella és cap adjunt del Departament de Medicaments Veterinaris de l'Agència Espanyola de Medicaments i Productes Sanitaris de l'EMS. Ens donarà la ponència la farmacovigilància veterinària, conceptes i obligacions, casos pràctics, i ens explicarà també la nova aplicació electrònica Notificavet, que és el cas de sospita d'efectes adversos en medicaments veterinaris. Bienvenido, señor Ramiro, gracias por estar aquí, gracias por tu tiempo y por dar esta presentación en esta Semana Mundial de Concienciación del Uso Prudente de Antibióticos. Muchas gracias y adelante con su presentación. Muchísimas gracias. Es un placer para mí estar con todos vosotros, que me hayáis invitado desde el Consell de Col·legis Veterinaris de Cataluña. ¿Se ve la presentación? Sí, perfecto. Perfecto. Pues como digo, para mí es un placer. Muchísimas gracias por la invitación. Es un placer también compartir la jornada con Eva, que muchas veces estamos enviándonos correos, pero no nos vemos tan frecuentemente como sería de esperar. Yo voy a hablar sobre farmacovigilancia veterinaria, es decir, sobre el seguimiento del funcionamiento de los medicamentos veterinarios, sean del tipo que sean, es decir, sean farmacológicos, sean vacunas, sean productos eutanásicos, sean modificadores de las funciones fisiológicas del animal, como son las hormonas, o sean productos para el diagnóstico, como es, por ejemplo, la tuberculina. Todo ello se engloba dentro de medicamentos veterinarios y a todos los medicamentos veterinarios les incumbe las funciones de farmacovigilancia que tanto profesionales sanitarios como laboratorios titulares como autoridades competentes pues tenemos que realizar. La charla la intentaré exponer en unos 50 minutos para dejar algún tiempo para preguntas, dudas o coloquio y haré una pequeña introducción. Situaré un poco los distintos escenarios de farmacovigilancia con los que trabajamos habitualmente. El punto 3 es absolutamente crítico, obligaciones de los veterinarios en materia de farmacovigilancia. Si esta charla durase 10 minutos, emplearía los 10 minutos en claramente hacer ver cuáles son las obligaciones y la importancia que tiene una participación activa de los veterinarios en esta materia. Un cuarto punto sobre algunos datos estadísticos y algunos ejemplos prácticos para finalizar. Bueno, introducción. Llevamos seguramente más de 30 años haciendo farmacovigilancia veterinaria, pero hasta que ha entrado en aplicación el Reglamento Europeo 2019/6, que se publicó a comienzos del 2019, pero dio 3 años para que entrase en aplicación y no ha entrado en aplicación hasta el 28 de enero de este año, pues hasta que no entró en aplicación este reglamento no hemos tenido una definición sobre farmacovigilancia. La definición que se acuña en este reglamento es que farmacovigilancia veterinaria es la ciencia y actividades que están dirigidas a detectar, evaluar, comprender y prevenir las sospechas de acontecimientos adversos derivados del uso de los medicamentos veterinarios. Durante toda la charla hablaré de sospechas de acontecimientos adversos. Si en algún momento hablase de sospechas de efectos adversos, son exactamente sinónimos. Y toda la charla hablaré de sospechas fundadas de que hay un problema de eficacia o de seguridad tras el uso de un medicamento veterinario. Otra manera de enfocar cuál es el objetivo de la farmacovigilancia veterinaria sería decir que son las actividades que van dirigidas a hacer un seguimiento permanente, continuado, de la seguridad y la eficacia real del uso de los medicamentos veterinarios. La eficacia y la seguridad que se demostró por el laboratorio en los ensayos preclínicos y clínicos la conocemos, está en el expediente, es lo que sustenta esa autorización de comercialización que se ha concedido para que el producto esté en el mercado, se pueda utilizar, pero lo que se quiere comprobar es, bueno, si hay alguna diferencia en cuanto a esos conocimientos teóricos y prácticos previos al registro con el comportamiento real en condiciones reales de uso, de eficacia y seguridad de los medicamentos veterinarios. Intentando identificar, por ejemplo,
o nuevos riesgos o riesgos más graves de los ya conocidos, tanto en los animales a los cuales se administra el medicamento, las personas que manipulan el medicamento, los consumidores de productos de origen animal, de esos animales tratados, o incluso nuevos riesgos o riesgos más graves para el medio ambiente. Y al final intentaré traer un poco un pool de casos de farmacovigilancia para ilustrar un poco las distintas situaciones. En la medida en que se identifiquen nuevos riesgos o problemas de eficacia, ver si hay que adoptar algún tipo de medida cautelar para intentar contener o minimizar los riesgos que pueda haber por el uso de los medicamentos veterinarios. He dicho hace unos minutos que, claro, para que un medicamento veterinario se pueda poner en el mercado, se pueda prescribir por los veterinarios y se pueda administrar, ese medicamento tiene que haber obtenido una autorización de comercialización. Bien a nivel nacional, por las agencias nacionales, en el caso de España, por la Agencia Española de Medicamentos y Productos Sanitarios, o bien a nivel centralizado, una autorización concedida por la Comisión Europea, previo informe favorable de la Agencia Europea de Medicamentos. En ambos casos, tanto las autorizaciones nacionales como la centralizada responden a las mismas exigencias, porque las exigencias de registro y las pruebas que tiene que presentar el laboratorio para demostrar la calidad, la eficacia y la seguridad de un medicamento están recogidas en el Reglamento Europeo, en el 2019/6, en el anexo 2, y son exactamente iguales independientemente del procedimiento de registro que se sigue. Esas pruebas son muy amplias y cualquiera podría pensar que, bueno, si ya tenemos todas esas pruebas, pues ya conocemos cómo se comporta el producto en cuanto a eficacia y seguridad. Aparentemente no sería necesario poner en marcha a posteriori del registro ningún tipo de vigilancia. Bueno, pues hay varias razones que justifican el por qué sí que es necesario establecer un proceso de vigilancia continuada. ¿Por qué? Pues, por ejemplo, porque los ensayos preclínicos y los ensayos clínicos que demuestran la eficacia y seguridad del producto, que se han realizado previamente al registro y que componen el expediente, pues esos ensayos se han realizado en unas condiciones óptimas. Las mejores condiciones de manejo, de alimentación, en animales que solamente sufren una patología para la cual va a estar indicada ese medicamento, en unas edades que no son extremas, ni muy jóvenes ni geriátricas, etcétera, etcétera. Entonces, claro, en esas condiciones, lógicamente los resultados son siempre lo más favorables posibles. Luego resulta que en la clínica diaria pues nos encontramos que o la alimentación, o el manejo, o las edades, o, por ejemplo, confluencia de varios procesos patológicos en un mismo animal que obliga a un tratamiento múltiple con distintos productos, pues todo eso empieza a jugar una serie de roles y de papeles que hace que el producto, pues a lo mejor se desvíe en eficacia y en seguridad de lo que conocíamos previamente. Otro caso es que los ensayos clínicos, pues por razones éticas y económicas, se realizan en un número suficientemente amplio de animales, pero no es ilimitado. Entonces, en ocasiones ocurre que esos acontecimientos adversos se presentan, por ejemplo, con una frecuencia tan baja que no dan la cara en los estudios clínicos porque el número de animales que se han empleado no era lo suficientemente elevado. O puede haber razones propias de esa raza que hace que esa raza de esa especie sea especialmente sensible a algunos medicamentos. Por ejemplo, determinadas razas de perros son especialmente sensibles a los antiparasitarios del grupo de las avermectinas y otras razas de perros pues no tienen ese comportamiento. O problemas individuales, hay reacciones anafilácticas que se presentan en un individuo y no en otro. Entonces, toda esa variabilidad de situaciones es difícil que den la cara o den la cara en su totalidad en los estadios preclínicos y clínicos. Otro caso es que los acontecimientos adversos, afortunadamente, se presentan con poca frecuencia. A lo mejor un acontecimiento adverso cada 5.000, 10.000 o 20.000 tratamientos. Entonces, si no hemos utilizado un suficiente número de animales en esos estudios, pues simplemente por razones estadísticas no vamos a tener conocimiento de esos problemas. También en la vida real hay ocasiones en las cuales se hace un uso o más prolongado o aparecen las reacciones más tardíamente. Entonces, hay una serie de problemas que dan la cara solamente con el uso real del producto y no en los estudios preclínicos y clínicos. En resumen, hay multitud de circunstancias o factores que hacen que
cuando establecemos un sistema de vigilancia a posteriori del registro, aparezcan o nuevos problemas o problemas con una frecuencia diferente a la que conocíamos o problemas con una gravedad diferente a la que teníamos conocimiento. Todo eso hay que conocerlo para ver de qué manera se gestionan esos riesgos y de qué manera se informa al profesional sanitario en la ficha técnica de qué es lo que puede esperar de ese producto, tanto en eficacia como en seguridad, y por tanto que pueda hacer un uso del mismo en las mejores condiciones. En farmacovigilancia tenemos multitud de herramientas que empleamos para intentar averiguar dónde están esos problemas. Yo durante toda la charla solamente voy a hablar de lo que figura en el apartado superior izquierdo en color verde de la evaluación individual de cada acontecimiento adverso. ¿Por qué? Porque es lo que le puede interesar al clínico. El resto de herramientas solamente tienen interés para los profesionales que trabajan en los departamentos de farmacovigilancia de los laboratorios o para los técnicos que trabajamos en los departamentos de farmacovigilancia de las autoridades competentes. Bueno, durante la charla he hablado ya varias veces de sospecha de acontecimiento adverso. ¿Y cómo se define el acontecimiento adverso? Pues como cualquier observación en animales que se considere o no relacionada con el medicamento, que es nociva e involuntaria y que ocurre tras el uso del medicamento veterinario, sea este uso recomendado o no, quiere decir que ese uso esté contemplado en la ficha técnica o no lo esté, y se incluyen también las faltas de eficacia, las reacciones en personas y en el medio ambiente. Bueno, aún más claro es esta diapositiva donde se desglosa claramente los distintos acontecimientos adversos que se nos pueden presentar. La primera situación es un problema, las dos primeras situaciones de reacción adversa es un problema de seguridad en el animal al que se administra el medicamento. Es un efecto nocivo en el animal, un problema de seguridad, que puede ser tanto por un uso conforme a la ficha técnica o por un uso desviándonos de la ficha técnica. Por ejemplo, porque hayamos hecho una prescripción excepcional en una especie animal distinta de la que tiene autorizada ese medicamento, que sabemos que es una de las opciones que da el reglamento europeo entre los artículos 112 o 114 según el tipo de especie animal. Bueno, en cualquier caso, un problema de seguridad, una reacción adversa en el animal al cual he administrado el medicamento o al animal que ha estado en contacto con un animal al cual he administrado el medicamento. Por ejemplo, puedo administrar un antiparasitario a base de una permetrina muy concentrada en perros, es bastante bien tolerada en perros, pero a lo mejor en ese domicilio convive un perro y un gato. Pues a lo mejor el gato, si entra en contacto con el perro, puede entrar en contacto con ese antiparasitario externo, esa permetrina muy concentrada, y desarrollar una reacción adversa a pesar de que a ese gato no se le ha administrado directamente el medicamento. En cualquier caso, como digo, problema de seguridad en el animal como consecuencia de entrar en contacto directa o indirectamente con el medicamento. Aproximadamente el 40 y tantos, casi 50% de todas las informaciones que nos llegan cada año corresponden a estos dos grupos. El otro gran grupo de reacciones que recibimos son faltas de eficacia, es decir, hemos utilizado el medicamento y no hemos obtenido el resultado farmacológico o inmunológico que esperábamos. Intentábamos desparasitar y no hemos desparasitado. Intentábamos anestesiar y no hemos conseguido llegar al plano de anestesia que deseábamos. Intentábamos inmunizar al animal con una vacuna y el animal ha acabado enfermando de ese proceso frente al cual teóricamente debería estar protegido. Bueno, los problemas de falta de eficacia, pues seguramente tengan una importancia pues, de un 30 y tantos, casi 40%. Por lo tanto, con estos dos grupos ya tendríamos un 90 y mucho por ciento de toda la información que nos llega al cabo del año. Y el resto, ese pequeño 4 o 5%, por decir algo, lo compondrían insuficiencias de los tiempos de espera. Quiero decir con ello que, a pesar de respetar el tiempo de espera, obtengo los alimentos de esos animales y encuentro residuos de los medicamentos por encima de los LMRs. Eso me hace sospechar que quizás el tiempo de espera que tengo asignado no sea lo suficientemente extenso como para que el animal haya conseguido metabolizar el medicamento y reducir en sus tejidos los residuos por debajo del LMR. Otros casos son reacciones en personas a medicamentos veterinarios, veremos ejemplos al final, problemas medioambientales derivados del uso del medicamento veterinario, transmisión de agentes infecciosos con el medicamento veterinario y la novedad con respecto a la farmacovigilancia tradicional que ha introducido el reglamento 2019/6 es que
también incorpora a los acontecimientos adversos las reacciones en animales producidas por medicamentos de uso humano. Sabemos que el medicamento de uso humano es una de las opciones de prescripción excepcional o prescripción en cascada que tiene el reglamento, pues si el animal al cual le administro un medicamento de uso humano desarrolla una reacción adversa, eso es exactamente igual de notificable que todos los casos anteriores. Bien, para intentar organizar un poco las actividades de farmacovigilancia, en la Ley 29 de 2006, que se ha refundido con todas sus modificaciones en el Real Decreto Legislativo 1/2015, ya en el artículo 41 se crea esa estructura del Sistema Español de Farmacovigilancia de Medicamentos Veterinarios, donde se dice qué responsabilidades tiene cada uno de los agentes, sean los titulares, sean los profesionales sanitarios, sean las comunidades autónomas, el Ministerio de Agricultura o nuestra agencia, pero yo lo traigo aquí porque en el segundo punto claramente dice que no solo los laboratorios, sino los veterinarios, que he puesto en negrita, y demás profesionales sanitarios, tienen el deber de comunicar a la agencia la sospecha de acontecimientos adversos de los que tengan conocimiento y que puedan haber sido causados por medicamentos veterinarios o ya sabemos por el reglamento europeo que también producidas por medicamentos de uso humano en animales. Por lo tanto, desde este momento ya sí que tiene que quedar claro para todos nosotros que los veterinarios tenemos el deber de notificar todas las sospechas de acontecimientos adversos de las que tengamos conocimiento. No es una obligación nueva, esto ya figura cuando menos en la Ley 29 de 2006, por lo tanto desde el año 2006. A su vez, el Real Decreto 1157/2021, que lo publicamos en el BOE a finales de diciembre del año pasado y que derogó otro Real Decreto que llevaba en funcionamiento desde el 2008, en su artículo 36 reconoce cuáles son los agentes del sistema: las comunidades autónomas, la agencia y los profesionales sanitarios, con lo cual os podéis imaginar que la responsabilidad y el papel relevante que juegan los profesionales sanitarios en esta materia es absolutamente crucial. Este mismo Real Decreto 1157/2021, en su artículo 35, indica que las fuentes de información del sistema de farmacovigilancia serán fundamentalmente las notificaciones hechas por profesionales sanitarios, y lógicamente hablando de medicamentos veterinarios serán los veterinarios. Los médicos también pueden notificar porque puede haber reacciones en personas a medicamentos veterinarios que les lleguen a su consulta, o farmacéuticos porque están en la red de distribución y dispensación y les puede llegar alguna información de algún acontecimiento adverso. Pero la inmensísima mayoría de las informaciones de los profesionales sanitarios van a provenir, lógicamente, de los veterinarios. Ganaderos y propietarios de los animales pueden notificar al sistema. Lo que ocurre es que esas informaciones, lógicamente, hay que gestionarlas con otra serie de reservas, en el sentido de que no son profesionales sanitarios y además en ocasiones se confunde farmacovigilancia con una vía para hacer reclamaciones de daños y perjuicios, y eso en modo alguno es farmacovigilancia. Farmacovigilancia lo hemos definido en la segunda diapositiva y en ningún momento he hablado, ni hablaré, porque no es objeto de la misma, de que sea un sistema para canalizar reclamaciones de daños producidos por los medicamentos veterinarios. Los titulares de las autorizaciones de comercialización pueden ser una fuente originaria de datos a farmacovigilancia si, por ejemplo, hacen un estudio posautorización o revisiones bibliográficas. Otras bases de datos sanitarias pueden ser fuente de información, estudios preclínicos o clínicos que dicen en el momento del registro pueden ser una fuente a la cual recurrir para aclarar algunos aspectos. Otras informaciones derivadas de fabricación, conservación, distribución, prescripción, dispensación, publicaciones en la bibliografía científica, otras fuentes de información como por ejemplo redes sociales que necesitan ser también gestionadas con determinadas reservas, pero pueden ser fuentes de información. Y por último, el Ministerio de Agricultura o el Instituto, el Centro Nacional de Toxicología y Ciencias Forenses, con quien firmamos un convenio hace unos años para que nos envíen periódicamente todos los casos que ellos reciban y que puedan ser de interés para farmacovigilancia veterinaria. Esa información, venga de quien venga, hay que gestionarla de una manera confidencial, con las medidas de seguridad adecuadas, porque ahí hay datos personales del veterinario, a lo mejor del ganadero, a lo mejor de algún centro u organismo que ha participado en el diagnóstico, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, no se puede manejar de una manera descuidada. Las informaciones las grabamos en nuestra base de datos, que se llama VigiaVet, que ahora ya tenemos una segunda edición, que ha entrado en funcionamiento a comienzos de este mes de noviembre.
porque a nivel europeo, con motivo del reglamento europeo, la Agencia Europea de Medicamentos ha tenido que reformular su base de datos, que se llama EUVET, Eudravigilance Veterinaria, ha cambiado la tecnología informática. Entonces, claro, los países que tenemos bases de datos nacionales, que no somos muchos, somos Alemania, Francia, Suecia y nosotros, creo, pues lógicamente hemos tenido que adecuar nuestras bases de datos nacionales, como es VigiaVet, a la nueva estructura y características funcionales de la base de datos europea Eudravigilance, que ya va por la tercera versión. Bien, ¿de qué manera un profesional sanitario puede notificar una sospecha de acontecimiento adverso? La respuesta es muy fácil, de la que le sea más cómoda. No hay un formato predeterminado en el cual obligatoriamente tenga que hacer esa comunicación. Lo que estoy mostrando ahora en la pantalla es la tarjeta verde, que no es otra cosa que un ejercicio de armonización y simplificación que hicimos hace ya más de 12 años a nivel de la Unión Europea para poner en común los formularios nacionales que teníamos cada uno de los estados y utilizar un único formato. Pero como digo, este formato no es obligatorio. Si se utiliza, tiene una serie de facilidades o ventajas, pero el que no quiere utilizar este formato y lo quiere hacer en un folio en blanco, perfectamente. O como veremos más adelante, hemos habilitado este mes un sistema de notificación en nuestra web que creemos que va a ayudar a simplificar el trabajo de los profesionales sanitarios. En cualquier caso, tanto el sistema electrónico como el sistema de tarjeta verde contiene los mismos campos, que como digo, son los que se consensuaron hace más de 12 años, que no necesitan ninguna explicación porque son claramente interpretables por el profesional sanitario, básicamente por el veterinario que vaya a notificar, pero yo sí que quiero hacer mención sobre 4 o 5 campos porque o son imprescindibles y si no se cumplimentan absolutamente impiden el que esa notificación se pueda procesar o porque necesiten algún tipo de aclaración. Bueno, ¿cuáles son esos campos imprescindibles o a los cuales me quiero referir por su trascendencia? El primero de ellos, tiene que haber un profesional sanitario, porque este formulario, como digo, está pensado para profesionales sanitarios, un profesional sanitario que se identifique y que se responsabilice de la información que ahí está incluyendo. Será veterinario o farmacéutico o médico o lo que sea. Entonces nos tiene que aportar sus datos, como veis, en la parte superior central. Bien. A su izquierda figura identificación y aparecen problemas de seguridad en animales o en personas, falta de eficacia, tiempos de espera, problemas medioambientales. En ese formulario faltaba incluir transmisión de agentes infecciosos o problemas de seguridad de medicamentos veterinarios. En cualquier caso, tiene que haber habido una víctima de haber sufrido ese acontecimiento adverso. Lo más habitual es que sea un animal el que sufre el acontecimiento adverso. Entonces, es un campo imprescindible que se nos indique la especie animal afectada por ese acontecimiento adverso. ¿De acuerdo? El resto de datos, pues bien, es importante, raza, sexo, estado, edad, pero como digo, no es absolutamente imprescindible como sí la especie. Además de una víctima, tiene que haber un sospechoso, es decir, tiene que haber un medicamento veterinario o un medicamento de uso humano administrado a los animales que pueda ser, a juicio del profesional sanitario, el responsable de ese acontecimiento adverso. Entonces, en ese caso, en la columna 1 se indicarán los datos del medicamento sospechoso, a juicio de quien hace la notificación, de haber causado ese problema. Se nos pide pues, el nombre del medicamento, número de registro, el número de lote si se conoce, vía y lugar de administración realmente seguidas, no lo que dice la ficha técnica, eso ya lo conocemos, sino lo realmente seguido, la posología realmente administrada, etcétera, etcétera. La columna 2, 3 y sucesivas, si fuese necesario, están pensadas para que se indiquen los datos de los otros medicamentos veterinarios o de uso humano que se pudieran haber administrado de una manera más o menos simultánea con el medicamento de la columna 1. ¿De acuerdo? Porque hay veces que, aunque a juicio del profesional sanitario el medicamento de la columna 1 es el responsable, nosotros por otra serie de datos estadísticos y de otras informaciones que tenemos, pues acabamos averiguando que realmente no era un problema o no era el responsable el medicamento del 1, sino el medicamento incluido en la columna 3 o una interacción entre el 1 y el 2 o lo que fuese. ¿De acuerdo? Entonces, es importante, es muy importante incluir estas informaciones de otros medicamentos que se hayan administrado de una manera simultánea, más o menos simultánea con el principal sospechoso, para que tengamos una visión global y
acertada de qué es lo que realmente está ocurriendo. Otro campo imprescindible es este campo libre de texto que indica descripción de la reacción. Ahí se nos tiene que, lógicamente, describir un poco en qué ha consistido ese acontecimiento adverso para que podamos hacer una evaluación. Cuanto más descriptiva sea esa narración, pues tanto mejor, porque nos ayudará a comprender el problema de una manera más sencilla o por el contrario nos puede generar más dudas. Entonces es muy importante ser claro, conciso, pero completo en cuanto a la información que se da. Y luego, por último, pues se fecha y se firma la tarjeta verde. Si la tarjeta verde se dispone de un documento original, pues van los bordes engomados, se humedecen, se dobla, se pliega, se deposita en un buzón de correos, ya va prefranqueado, nos llega a nosotros, a nuestra agencia, y lo procesamos. Esta tarjeta verde está colgada en nuestra web, se puede descargar, cumplimentar y enviar por correo electrónico a nuestra agencia o por fax o de la manera que resulte más sencilla. Y lo que decía al principio y también introdujo en la presentación Ana, es que desde principios de este mes de noviembre hemos puesto en funcionamiento un sistema de notificación en nuestra web que contiene los mismos campos y las mismas pestañas que acabamos de ver para la tarjeta verde, pero que es electrónico. Entonces, no tiene mayor complejidad, se selecciona en la primera carátula la comunidad autónoma en la cual ha tenido lugar ese acontecimiento adverso y se va desplegando una serie de pantallas. Aquí lo primero que se pide es si uno es un profesional sanitario o no lo es, porque puede ser un ganadero, un propietario de los animales o una persona que haya sufrido en sí misma una reacción adversa a un medicamento veterinario, y en función de lo que se seleccione, pues van apareciendo una serie de preguntas. ¿Es una nueva notificación o es una información adicional o complementaria a una comunicación ya realizada? Bueno, en función de lo que se seleccione, se despliegan las pantallas correspondientes, van marcadas con asteriscos una serie de campos que son imprescindibles y que, como decía antes, si nos falla alguno de ellos, pues no podemos procesar la información. Tanto se nos envíe en formato papel, tarjeta verde, folio en blanco, como se haga electrónicamente en Notificabet, a la hora de cargar esta información en nuestra base de datos VigiaVet, vamos a anonimizar todos los datos personales que haya. Del notificador, del propietario de los animales, todos, absolutamente todos los que haya. Por lo tanto, no tiene que tener ningún tipo de reparo o miedo ningún profesional sanitario, por ejemplo, a la hora de notificar, porque piense que quizás pues, el diagnóstico que hizo no fue el correcto, que quizás el tratamiento que ordenó no era el más adecuado. Da igual, no es objeto de farmacovigilancia hacer un enjuiciamiento clínico de la praxis del veterinario. Lo que estamos intentando analizar, como incluí en la primera diapositiva, es si ese medicamento veterinario o medicamento de uso humano utilizado en los animales, en esas condiciones puede haber sido responsable de ese acontecimiento adverso. Se haya hecho bien o mal la prescripción, y tampoco vamos a analizar, como ya he dicho, si el laboratorio es responsable de hacerse cargo de los daños causados por el medicamento. Eso no es farmacovigilancia. Esto es una labor puramente técnica para conocer si el producto lo tenemos en el mercado en las debidas condiciones de información en la ficha técnica, o si los riesgos que comporta el uso del medicamento veterinario son absolutamente inasumibles y hay que retirarlo. Y veremos algún ejemplo. Bueno, esto no son más que las distintas pantallas que había exactamente igual en la tarjeta verde, se cumplimentan de una manera sencilla y al final se envían, se recibirá un código provisional de que ese caso se ha enviado, y cuando lo validemos el notificador recibirá un código definitivo que debe de utilizar en el caso de que quiera hacer una notificación de seguimiento o adicional a la primera, para intentar evitar duplicidades. Entonces, yo ahora puedo enviar una notificación inicial y a lo mejor dentro de unos días en el rebaño ha habido más bajas o ha habido otra serie de signos, o si es un animal de compañía, pues al principio tenía unos signos y luego ha tenido otros y ha acabado muriendo. Es decir, puede ser que en determinados casos haya que hacer una notificación complementaria o adicional. En tal caso se debe de utilizar el código definitivo que nos den
para que el sistema, lógicamente, linke la notificación inicial con todas las notificaciones de seguimiento o complementarias que se puedan enviar y no se hagan ningún tipo de duplicidades. Bien, ¿qué hacemos en la agencia cuando recibimos una notificación de este tipo? Bueno, lo primero que hacemos es una validación para ver si realmente estamos ante un caso objeto de estudio por parte de farmacovigilancia veterinaria, porque a veces recibimos notificaciones de acontecimientos adversos debidos a productos zoosanitarios o a biocidas. Entonces, eso no es farmacovigilancia veterinaria. Una vez que hemos validado esa notificación, la evaluamos, la cargamos en nuestra base de datos, la evaluamos, hacemos la asignación de causalidad. Si necesitamos el concurso de algún experto externo, tenemos un panel de expertos externos en la agencia para que nos asesoren, y de manera permanente contamos con 2 comités. Un comité de seguridad de medicamentos veterinarios, en el cual forman parte 6 comunidades autónomas que se van rotando, más otros 6 expertos. Y tenemos un comité técnico del Sistema Español de Farmacovigilancia, donde participan las 17 comunidades autónomas, las 2 ciudades autónomas, también el Ministerio de Agricultura y nosotros. Bueno, en cualquier caso, hacemos una evaluación, analizamos esos casos, analizamos las tendencias en la presentación de problemas con un determinado medicamento o con un determinado principio activo, vemos las ventas para conocer las incidencias, vemos qué dice la ficha técnica, y podemos llegar a la conclusión de que estamos ante una situación que necesita una medida reguladora. ¿Por qué? Porque es una situación en la cual es un nuevo riesgo que no está contemplado en la ficha técnica, o es un riesgo mucho más grave del que conocíamos, o es una nueva interacción, o es un problema de falta de eficacia, o lo que sea. Entonces, lo que hay que ver es qué tipo de medida reguladora es la adecuada, es proporcional para gestionar ese riesgo. Las principales medidas que podemos tener son las que he puesto en esta diapositiva. La más común, afortunadamente, es que esa medida reguladora sea suficiente con implementar una modificación en las condiciones de autorización del producto y reflejarlo en la ficha técnica y el prospecto para, por ejemplo, incluir una nueva advertencia para el usuario, o modificar el tiempo de espera, o modificar los efectos adversos que se presentan, o la frecuencia con la que se presentan, o la especial gravedad que tiene ese acontecimiento adverso, o modificar el apartado de contraindicaciones, lo que fuese necesario para reflejar esa nueva situación. Y actualizar, por tanto, la ficha técnica y el prospecto que salió con motivo de la autorización de comercialización del producto, a lo mejor muchos años antes. Otra situación es aquella en la cual el problema es grave, tiene una importancia reseñable, no sabemos cómo gestionar ese riesgo porque realmente no encontramos una medida adecuada y proporcional, entonces seguramente lo más conveniente es hacer una suspensión temporal de la autorización de comercialización, retirar los lotes que haya en el mercado y poner en marcha los estudios necesarios para ver si arrojan luz sobre qué problema tenemos y, por tanto, qué tipo de decisión hay que adoptar. Y la última situación que he traído en esta diapositiva es la revocación definitiva de la autorización de comercialización. Veremos algún ejemplo. Entonces, es aquella situación en la cual el problema es muy grave, no hay una medida de gestión de riesgos adecuada, hay alternativas terapéuticas, entonces realmente no hay ninguna necesidad y es un riesgo absolutamente innecesario mantener ese producto en el mercado y, por tanto, lo que conviene es retirar la autorización y los lotes y, por tanto, que no se repita el problema. ¿Obligaciones legales de los veterinarios? Bueno, esto, como decía al principio, es punto crítico de esta y de cualquier charla que se dé sobre farmacovigilancia. ¿Por qué? Porque uno de los problemas que existen es que hay un importante nivel de infranotificación. Dicho de otra manera, no se está notificando todos los acontecimientos adversos que los profesionales sanitarios están identificando. Al no notificarse, el sistema es totalmente ignorante de esos problemas y, por tanto, tarda mucho más tiempo en tener conocimiento de ellos, porque lo notifique otro veterinario, por ejemplo, y por tanto necesita mucho más tiempo para tomar ningún tipo de medida reguladora. Este tiempo innecesario que estamos alargando por no notificar, las consecuencias que tiene es que se siguen produciendo durante ese tiempo problemas en los animales, en las personas o en el medio ambiente que podían haber sido atajados si se hubiera notificado siempre
todo acontecimiento adverso. Bueno, ¿qué obligaciones tienen los profesionales sanitarios? El Real Decreto que ya he hablado, el 1157 de 2021, en el artículo 36, lo recoge, que son exactamente los mismos que tenía el Real Decreto anterior, con una pequeña novedad. Las obligaciones son colaborar con el Sistema Español de Farmacovigilancia. La tercera, conservar durante al menos 5 años los documentos clínicos del acontecimiento adverso. Pero la segunda, que está en negrita, es absolutamente crítica. Notificar todo acontecimiento adverso del que tenga conocimiento. El 100%. Estuviese reflejado, en la ficha técnica o no. Sea grave o sea leve. Da igual, hay que notificar todo, porque es la única manera de conocer las frecuencias reales con las cuales se presenta el acontecimiento adverso, las gravedades reales con las que se presenta ese acontecimiento adverso, e incluso podemos sacar alguna enseñanza adicional, como expondré al final. ¿Qué novedad introduce este Real Decreto? Pues que se dan 15 días al profesional sanitario para que notifique. Antes no se daba un plazo temporal, con lo cual era un tanto incongruente. Había una obligación, pero no se decía en qué plazo había que notificar. Entonces, eso realmente era una fisura en el sistema que no se podía mantener y, como digo, se ha corregido y ahora el profesional sanitario tiene 15 días para notificar toda sospecha de acontecimiento adverso. ¿Cómo lo puede notificar? Ya he dicho, de la manera que le resulte más cómodo. Si utiliza una tarjeta verde, perfecto. Si va a nuestra web y notifica a través de Notificabet, que ya está en funcionamiento, perfectamente. Si utiliza el sistema de prescripción de receta electrónica del Consejo General de Colegios Veterinarios, Prescribet, pues hay un módulo para hacer una notificación. Si se utiliza el sistema de receta electrónica andaluz, Recebet, pues igual hay un módulo para notificar. Es decir, da igual el sistema que se utilice, lo que hay que hacer es notificar toda sospecha de acontecimiento adverso. Las otras 4 obligaciones son cooperar con los técnicos del sistema de farmacovigilancia, colaborar con los responsables de farmacovigilancia, mantenerse informados de los datos de eficacia y seguridad. Todos los años autorizamos entre 100 y 150 productos. No todos son novedades, porque muchos son genéricos, pero bueno, hay algunas novedades. Pero todos los años aprobamos más de 2.000 y más de 2.500 modificaciones de los medicamentos ya registrados. En el mercado tendremos aproximadamente 3.700 productos, pues todos los años se introducen unos volúmenes de modificación enormes. Esas modificaciones a veces no tienen trascendencia para el clínico veterinario, pues por ejemplo porque lo venda un laboratorio a otro, pero muchas de esas modificaciones sí que tienen trascendencia, porque se modifica la composición, o la posología, o el tiempo de espera, o las indicaciones, o las especies de destino, o las advertencias. Entonces hay que mantenerse informado. Seguramente todos conozcáis que tenemos en nuestra web una aplicación que se llama Cimabet, donde están contenidos todos los medicamentos autorizados para comercializarse en España, con sus correspondientes fichas técnicas y prospectos. Por lo tanto, es una fuente de consulta oficial, completa, que yo creo que debe ser básica para cualquier profesional sanitario. Y la última obligación, bueno, colaborar con la agencia en calidad de experto cuando así se requiera. Bueno, una serie de datos estadísticos. Esta es una gráfica de los acontecimientos adversos notificados en España, ocurridos en España, con todos los medicamentos, en todas las especies animales, personas, medio ambiente, del año 2001 al 2018. Como veis, en 2001 apenas recibimos 55 casos, hubo un gran incremento en el 2002-2003, veremos por qué, otro incremento importante de 2008 a 2010, y a partir de ese momento ya no ha habido ninguna causa particular que haya distorsionado al alza, por decirlo de alguna manera, las notificaciones que recibimos. Otra gráfica del 10 al 21 pues muestra exactamente lo mismo, cuáles son los niveles de notificación que recibimos en España. Aquí merece la pena hacer una aclaración. Los 3 últimos años, 2019, 2020 y 2021, no son directamente comparables con toda la serie anterior. ¿Por qué? Porque en estos 3 años estamos contabilizando solamente casos iniciales, casos distintos, la primera notificación que recibimos de cada caso. Y sin embargo, 2018 hacia atrás estamos sumando los iniciales más los seguimientos. Si hubiéramos hecho lo mismo con el último trienio, en lugar de 1.579, 1.510 y 1.594 casos, tendríamos del orden de 2.200, 2.400 casos. Pero bueno, es una nueva forma de expresarlos que creemos que es mucho más correcta. Casos diferentes.
Entonces, como digo, estamos en el entorno entre 1.500 y 1.600. Por nuestros volúmenes de tratamientos, nuestras cabañas ganaderas, seguramente tendríamos que estar recibiendo aquí por encima de 3.000 casos al año. Entre 3.000 y 3.500 casos al año como mínimo. Por lo tanto, se nos están escapando al sistema, como poco, el 50% de lo que se está identificando. Eso, como digo, la consecuencia inmediata que tiene es que el sistema tarda mucho más tiempo en recibir la suficiente información como para identificar los problemas y poder poner en marcha las medidas correctoras necesarias. Por lo tanto, animar, si no lo he hecho ya, insisto una vez más, animar, aunque sea una obligación, animar a los profesionales sanitarios, a los veterinarios, a notificar toda sospecha de acontecimiento adverso, independientemente de cualquier circunstancia. ¿De acuerdo? Los 1.594 casos que recibimos el año pasado los notificó los titulares en un 88%. ¿Por qué? No porque hagan estudios los laboratorios titulares, sino porque el veterinario tiene la costumbre de decírselo al laboratorio propietario y el laboratorio propietario del producto tiene exactamente igual otra obligación de decírnoslo a la agencia. Y el 12% restante nos llegó por otras vías que no fue el titular. Veterinario, farmacéutico, ganaderos, propietarios de los animales, etc. Nos gustaría que no fuese esta distribución, sino que fuese mucho más equilibrada al 50% o que incluso nos llegasen los casos directamente del veterinario en mayor proporción que los laboratorios, simplemente para recibirla en un plazo más corto de tiempo y poderla procesar de una manera más rápida. ¿De acuerdo? Entonces, animaros a que lo hagáis directamente a la agencia y no tanto a los laboratorios titulares, por mucho que ambas vías son absolutamente legales en España. La especie animal que sufrió la reacción adversa de esos 1.590 y tantos casos, creo que hubo en el 21, pues perros 1.039, gatos 193, ovejas 101, cerdos 72, vacas 70, conejos 37. Una distribución bastante constante. El perro siempre es la especie animal de la que más frecuentemente recibimos casos. Esta es una comparativa del 2021, también por especie animal, una comparativa de 10 años de distintas especies. Aquí lo traemos porque, por ejemplo, en equinos, donde la cabaña equina en España, por a lo mejor está entre 500 y 600.000 cabezas, pues hay años como el 2011, el 14 y el 15 que no hemos recibido ningún caso, con ningún medicamento. Eso es absolutamente difícil de comprender, por no decir algo más grueso, ¿no? O en aves, que somos grandes productores de aves, pues hay años como el 14 con un caso notificado o el 15 con 3 casos notificados. Bueno, eso sí es irrisorio, eso desde luego no refleja la realidad. Estoy seguro que profesionales sanitarios que trabajen en avicultura o en caballos, pues han visto muchos más casos de los que aquí están reflejados. Entonces, lógicamente, está fallando el sistema y no estamos siendo capaces de notificar todo lo que se identifica y, por tanto, nosotros a nivel de agencia no vamos a ser capaces de tomar las medidas que sean convenientes por falta de información, tan sencillo como eso. Esto no es más que una distribución de casos ocurridos en el 2019 obtenidos de la base de datos europea de EudraVigilance, con toda la información que tiene EudraVigilance que tenía en esa época y la distribución por especies. Los casos del 2021, en lugar de distribución por especie, distribución por tipo de medicamentos, vacunas, 1.166 casos, 121 antiparasitarios, 46 agentes neurológicos, básicamente anestésicos, 39 antiinflamatorios no esteroideos, antimicrobianos 33, etc. Bueno, también es frecuente con vacunas recibir mayoritariamente casos por varias razones. Uno, el volumen de ventas de vacunas es muy importante, por lo tanto, por razón estadística ya justifica el que haya un mayor número de casos. En segundo lugar, las faltas de eficacia, como decía antes, claramente se identifican en vacunas o en antiparasitarios externos. Mucho más difícil identificar una falta de eficacia en, por ejemplo, un producto vitamínico o en un analgésico o en un antiinflamatorio. Y los casos de reacciones anafilácticas en el campo veterinario se concentran básicamente en vacunas y no en medicamentos farmacológicos. Entonces, esas son 3 de las razones por las cuales es frecuente recibir casos ocurridos en productos inmunológicos. Y con ello llegamos a
a la última parte, que son una serie de casos prácticos de farmacovigilancia para ver un poco qué tipo de situaciones se nos han presentado, así las más llamativas y un poco variadas para ver distintos escenarios. Por ejemplo, casos de reacciones en personas a medicamentos veterinarios. Pues tuvimos en el pasado casos a nivel europeo, no digo solo español, casos de inyecciones accidentales en personas que iban a administrar una vacuna de distintos antígenos, eso no tiene importancia, pero que esas vacunas lo que tenían en común es que tenían como adyuvantes aceites minerales. Esos aceites minerales producen una fuerte inflamación en el tejido con el cual entran en contacto y en este caso de personas se producían inflamaciones muy importantes de la mano, de los dedos donde se habían inyectado el producto, que si no se descomprimía, si no se actuaba rápidamente, pues se podía llegar a producir necrosis que necesitaban amputaciones de falanges o de dedos completos. Lo que se hizo fue introducir en este tipo de medicamentos una serie de advertencias tanto para el usuario, para que tuviese cuidado y supiese lo que podía ocurrir, como para el médico que pudiera tratar a personas que tenían este proceso. Y estas son las referencias que se introdujeron en la ficha técnica y el prospecto de todas esas vacunas que tienen como adyuvantes aceites minerales. Caso más grave también en personas es el caso Micotil 300. Micotil 300 es un antimicrobiano, una tilmicosina, un macrólido, autorizado en bovino, y tuvimos 2 casos en Estados Unidos de muerte de ganaderos que se inyectaron accidentalmente este producto. Este producto en el ser humano produce una depresión de la contractilidad del miocardio, con el consiguiente colapso circulatorio. Desafortunadamente no hay antídotos, con lo cual solo se puede hacer un tratamiento de mantenimiento. Y lo que se estuvo discutiendo durante un tiempo es si se revocaba la autorización y desaparecía el producto del mercado, o por el contrario, se introducía algún tipo de medida de gestión del riesgo. Se optó por la segunda situación, se modificó la ficha técnica y el prospecto para introducir una serie de advertencias que son estas que figuran aquí. Entonces, la administración del producto se restringió exclusivamente a los veterinarios, por lo tanto nadie que no sea veterinario puede administrar el producto. Tienen que estar 2 personas en el momento de la administración del producto. Tiene que inmovilizarse adecuadamente al animal, administrarse no solo subcutáneamente, sino en el espacio subescapular, para evitar que el animal se mueva y sea más fácil autoinyectarse el producto, y una serie de informaciones al médico para que pueda hacer lo máximo posible sin antídoto para tratar a una persona que pueda haber sido víctima de este tipo de situaciones. Bueno, un caso ya en animales de reacciones adversas son los casos que tuvimos con vacunas de lengua azul, y que fue el objeto por el cual recibimos muchísimas notificaciones, y en la gráfica primera que presenté desde el año 2001 al 2011 o 18 aproximadamente, pues veíamos que se producía en el 2008, 9 y 10 un gran incremento. Bueno, se debió sobre todo a estas vacunas de lengua azul. Ocurrió que tuvimos focos de lengua azul con distintos serotipos, primero circulaba un serotipo, luego otro. Eso obligaba a elaborar rápidamente vacunas porque no había ninguna autorizada a nivel europeo, para un serotipo, para otro, vacunar, revacunar, volver a vacunar con otro serotipo. Y lo que se nos notificaba en esos casos era casos de abortos, casos de reacciones anafilácticas, casos de disminución de la producción láctea, signos digestivos como anorexia, caquexia, signos nerviosos de temblores, convulsiones y ceguera, y signos generales como fiebre, letargia y muerte. Pusimos en marcha un estudio posautorización en el 2010, pero ya las vacunas que se comercializaban en el 2010 tenían un refinamiento en cuanto a excipientes y adyuvantes muy importante. Se vacunaba solo sobre un serotipo. Bueno, lo cierto es que ese estudio de posautorización no aclaró absolutamente nada y no supimos exactamente el porqué de la presentación de esos casos. Esos casos se han producido no solo en España, sino en toda la Unión Europea. La única diferencia es que solo en España se notificaban casos de ceguera, no en los demás países de la Unión Europea.
Un ejemplo de problemas de insuficiencia de tiempo de espera con el medicamento antimicrobiano Betersan Mastitis para las mastitis en lactación de ganado bovino. Son jeringas intramamarias, eran jeringas intramamarias. Entonces lo que se observó es que, a pesar de respetar el tiempo de espera que tenían asignado, aparecía en la leche restos por encima de los LMRs de determinados betalactámicos. Suspendimos temporalmente la autorización de comercialización, retiramos los lotes que había en el mercado y obligamos al laboratorio a hacer un estudio de detección de residuos nuevo para ver si confirmaba el tiempo de espera o ver qué tiempo de espera era el adecuado. El laboratorio no hizo ese estudio de detección de residuos y la consecuencia fue, lógicamente, la revocación definitiva de la autorización de comercialización. Por lo tanto, este caso me vale como ejemplo no solo de insuficiencia del tiempo de espera, sino también de revocación de la autorización de comercialización previa suspensión temporal del producto. En la gráfica, el aumento que se producía en los años 2002 y 2003 de casos se debió en buena medida a estos problemas. En el año 2002 tuvimos unos problemas con las vacunas Polivascol 9 y Multivascol 8, vacunas policlostridiales, y en el 2003 con otra vacuna policlostridial llamada Sivavax. Lo que se vio es que rápidamente recibimos muchos casos de animales, generalmente ovino, pero también en algunos casos caprino y bovino, que se administraba el producto y al cabo de mes o algo más aparecía una inflamación en el punto de inyección que generalmente se regionalizaba, y después de la regionalización de esa inflamación y de ese edema, los animales morían en menos de 48 horas. Suspendimos temporalmente las autorizaciones de comercialización, pusimos en marcha una serie de estudios, replicamos la vacunación en el Laboratorio de Sanidad Animal de Santa Fe, en la provincia de Granada, y en uno de los animales se presentó exactamente la misma situación. Con la Facultad de Veterinaria de Madrid hicimos unos estudios para intentar identificar contaminantes y lo único que se ha encontrado es que había una cepa de Clostridium sordelli insuficientemente inactivado que aparentemente pues, podría haber sido la responsable de ese caso. No quedó absolutamente claro, pero bueno, es lo que se encontró. Lo que se hizo a partir de ese momento fue obligar a los laboratorios con este tipo de vacunas a realizar unos estudios de test de agentes extraños con unos medios de cultivo enriquecidos y mucho más tiempo de los 14 días que establece la Farmacopea Europea, y tiene que hacerse como poco con 30 y algún días. De tal manera que si tuviésemos algún tipo de agente de este tipo, pues creciese y por tanto se identificase antes de liberar al mercado ese lote de esa vacuna. Un ejemplo de problema medioambiental es diclofenaco. Diclofenaco es un antiinflamatorio no esteroideo, y lo que se vio en los años 90 en la India y Pakistán era unos graves problemas de mortalidad de las poblaciones de buitres que se alimentaban de carroña de animales que habían sido tratados con este antiinflamatorio no esteroideo. En España no teníamos medicamentos veterinarios a base de diclofenaco, sí que lo había en humana, por ejemplo Voltaren y algún otro, pero los primeros medicamentos veterinarios se autorizaron en el 2013. Hubo un cierto revuelo porque hubo temor de que se pudiera producir unos problemas similares a los del sudeste asiático aquí en España, donde tenemos la mayor población de buitres de toda Europa. Entonces, desde el primer momento se pusieron en marcha una serie de medidas de mitigación de riesgo para gestionar que no hubiese la posibilidad de destinar a alimentación de estas aves necrófagas ningún tipo de animal que hubiera sido tratado con un antiinflamatorio no esteroideo, del tipo del diclofenaco. La verdad es que no tuvimos ningún caso notificado hasta hace aproximadamente 2 veranos, donde se nos notificó un caso de muerte de una cría de buitre negro en los Pirineos, en cuyos tejidos sí que se encontró diclofenaco. Además, el animal tenía un seguimiento por GPS y se vio cuáles habían sido sus vuelos y se alimentó en un muladar, con lo cual algo falló porque en ese muladar pues había destinado una carcasa de un animal que no debería haber sido nunca objeto de ese tipo de eliminación, pues había sido tratado con diclofenaco.
Hace un par de meses aproximadamente hemos introducido estas mismas advertencias en los medicamentos a base de flunixin meclumine porque tienen exactamente el mismo problema. El aparato urinario, los riñones de los buitres no pueden eliminar el producto, el diclofenaco, se produce una insuficiencia renal y una muerte en muy poco tiempo de estos animales. Bueno, estas son las precauciones del diclofenaco que ya digo que son extensibles al flunixin meclumine. Uno de los últimos casos es en rofloxacina, en gatos, pues se observó casos de ceguera, casos notificados en Estados Unidos de ceguera en gatos que habían sido tratados con Baitril. En Europa no hubo ninguna notificación y no ha habido ninguna notificación de este estilo. Se obligó al laboratorio a realizar un estudio posautorización a distintas dosis, 0, 5, 20, 50 miligramos kilo, durante tratamientos muy prolongados, más de un mes. Y lo que se acabó descubriendo es que a dosis de 20 miligramos kilo y día durante tratamientos superiores a 3 semanas se producía una degeneración en la retina con la consiguiente ceguera irreversible del gato. En Europa no se había producido ningún caso porque las dosis están en torno a los 5 miligramos por kilo de peso vivo y día durante una semana, muy alejados de los niveles de riesgo. No obstante, en todos los medicamentos a base de rofloxacina autorizados para gatos se ha introducido esta advertencia para que ningún veterinario prescriba el producto a unas posologías que puedan ser de riesgo tan grave para el animal. Otro caso fue el de Leishman, el de Canid-Leis, que es la primera vacuna frente al Leishmania infantum autorizada en toda España, en toda Europa, perdón, y los casos que se observaron fueron anafilaxia con esas incidencias, reacciones locales y falta de eficacia. Canid-Leis es un producto autorizado por procedimiento centralizado. Desde aquí propusimos la modificación de la autorización para recoger las advertencias oportunas de tal manera que se sepa qué es lo que puede ocurrir con este producto. Ya por último, recordar que farmacovigilancia solo y exclusivamente se ocupa de la evaluación continua del balance beneficio-riesgo, que en modo alguno es un sistema para enjuiciar la praxis clínica del veterinario. Por lo tanto, el veterinario no debe de tener ningún temor a notificar porque piense que se va a analizar cuál ha sido su actuación clínica. Y de la misma manera, farmacovigilancia no es un sistema de análisis o de gestión de denuncias de daños y perjuicios y, por tanto, si el laboratorio tiene que compensar económicamente de los daños que haya podido producir su producto. Eso se tratará amistosamente entre las partes o menos amistosamente en los tribunales, pero desde luego no a través del sistema de farmacovigilancia, que es un sistema solo y exclusivamente técnico para intentar mantener en el mercado los medicamentos en las mejores condiciones y con la información más actualizada para un mejor uso de los mismos. Y nada más, creo que me he alargado algún minuto más de lo que tenía previsto y me pongo a vuestra disposición. Pues muchas gracias. Sacamos la presentación, sí, la puedes... ¿Dejo de compartir la presentación? Sí, Ana. perfecto, sí, disculpa, sí. Pues muchas gracias, Ramiro. Muy buena presentación. Realmente nos ha quedado claro que la farmacovigilancia tiene que estar presente, se tiene que dar conocimiento de los efectos adversos del producto de los medicamentos, tal como has dicho tú, las razones de la vigilancia continuada de los medicamentos. Es la clave. Las razones son obvias, porque en los ensayos clínicos la N que utilizas de animales no es suficiente para valorar si realmente esa vacuna que vas a administrar a una N mundial de animales no tenga efectos adversos. Y es la clave. Realmente el tipo de medicamento que has notificado, que más notificaciones recibes son en vacunas. Sí. Curioso, porque las vacunas sí que realmente en estudios clínicos la N es muy pequeña, con unos grupos muy exhaustivos a nivel de investigación. También la N tiene que ser pequeña, pero sí que es verdad que en vacunas es donde más casos tenemos de notificaciones y donde más animales hay vacunas que se administran. También el animal con más notificaciones es en perro, ¿no? Sí. Curioso sí. También. Es decir que... Sí, ocurre con el perro, ocurre que, claro, es en muchos casos casi un integrante más de la familia, entonces se le presta una atención que no se presta a otro tipo de especies animales. Y, lógicamente, es
los perros también están sometidos a muchos tratamientos terapéuticos o profilácticos de vacunaciones, con lo cual también estadísticamente por número de unidades de medicamento administradas, lógicamente es fácil que puedan presentarse casos. Pero, como habéis visto en la gráfica, la cantidad de casos es súper mayoritaria. No es que sea un poquito superior a otras especies, es que es con mucha diferencia la especie de la cual recibimos más casos. En España y en los demás países de la Unión Europea. Sí, es un patrón. Vale, eso te quería comentar, que al resto en Europa también es el animal. Igual. Si veis la gráfica que he puesto de EudraVigilance del año 2019 de las distintas especies, veréis que en perros el número de casos que hay contenidos en esa base de datos europea, donde todos los Estados miembros vamos volcando nuestros casos, es súper mayoritaria también. ¿Y qué país notifica más? Pues mira, de los actualmente componentes de la Unión Europea, Francia tiene del orden de 6.000 y pico casos año, Alemania debe estar en torno a 5.000, antes cuando Reino Unido formaba parte de la UE también estaba como Francia un poco más. Claro, eso depende de las poblaciones animales y del número de tratamientos. Ellos se quejan de infranotificación, o sea, no son países perfectos, se quejan de infranotificación. Por eso digo que nosotros, por nuestras cabañas ganaderas, nuestros volúmenes de ventas, seguramente teníamos que estar en los entornos de recibir cada año 3.500 casos, cuando menos, y no los 1.500, 1.600. ¿Vale? Sí, aquí tenemos que preguntarnos por qué el veterinario realmente no comunica, porque es la base para cambiar el prospecto, lo que dices, para una mejor utilización del producto y para no ver los efectos adversos, porque en el caso de las mamitis, lo que has dicho tú, el tratamiento intramamario, si el tiempo de espera no es el correcto, va a marcar en la cuba el antibiótico. Implica esa cuba desechar toda la leche y lo que implica el gasto a nivel del ganadero, la penalización, etcétera, etcétera. Exacto. Es la clave para trabajarlo bien. Tenemos que tener claro que todo el sistema de farmacovigilancia no está pensado para dar ocupación a los técnicos de la agencia ni de las comunidades autónomas, no, está pensado para obtener un mayor conocimiento de los productos y mantenerlos, si corresponde, en el mercado y con la mejor información, en aras a que se haga un uso lo más seguro y lo más eficaz del producto. Y no nos encontremos con situaciones desagradables, pues por ejemplo, como esa que he comentado de las enrofloxacinas en gatos, o un caso, que no lo he traído, pero lo comento ahora, y que me vale de ejemplo para varias cosas, por ejemplo, las permetrinas muy concentradas, que están autorizadas como antiparasitarios externos, muchas veces en forma de pipeta, en perros, están claramente contraindicadas en gatos. Así figura en su ficha técnica y su prospecto. Bueno, pues recibimos un caso de un veterinario que había prescrito uno de estos productos en gatos. La consecuencia fue la esperable. El animal desarrolló una serie de procesos nerviosos, de convulsiones y acabó muriendo. Alguien se puede plantear, bueno, ¿y qué sentido tiene notificar un caso de este tipo que ya es sumamente conocido, que ya figura contraindicado en el medicamento? Bueno, pues eso nos sirvió primero para darnos cuenta que no siempre nos leemos la ficha técnica con el detenimiento que deberíamos hacerlo, y de acuerdo con los laboratorios que tenían productos de esa categoría, incluimos un pictograma de un gato tachado, de tal manera que fuese mucho más evidente, y aunque no te leyese la ficha técnica, que lo debes de hacer, pues veas que hay un gato tachado en el cartonaje del producto, con lo cual, bueno, parece que no es un producto adecuado para gatos, ¿verdad? Claro. Y seguramente con eso pues hayamos conseguido evitar que algún gato haya sufrido alguna reacción adversa o que haya podido morir porque haya una información o más llamativa o más visual para todos. Claro. El dueño del gato, el veterinario, quien fuese. Sí, hacerlo más visual todo. Y lo que has explicado, ¿no? La vía que hay para notificación, lo has explicado, la tarjeta verde, un formulario en blanco, ¿no? Sí. O esta nueva notificación electrónica, Notificabet. Correcto. Que esperáis que realmente sea más ágil, ¿no? Para el veterinario. Claro, nosotros estamos haciendo continuamente un ejercicio de hacer las cosas lo más sencillas posibles a los profesionales. Ya entramos en contacto con el Consejo General de Colegios Veterinarios para que en Prescribet haya un módulo de notificación, también con el Consejo Andaluz,
La tarjeta verde la hemos difundido a través de colegios y por todas las vías. Ahora hemos puesto esta herramienta en nuestra web. Es decir, lo que queremos es que no les resulte complicado a los colegas notificar la sospecha de acontecimiento adverso. Le va a llevar menos de 10 minutos hacer una notificación, con lo cual no es nada engorroso, no es nada que demande mucho tiempo ni mucho esfuerzo, y realmente el provecho que se puede sacar pues puede ser muy interesante. Entonces, hacerle la vida lo más fácil posible al profesional clínico veterinario en este caso. No, y aparte están obligados, todos los profesionales. Están obligados, sí, pero no nos queremos quedar en eso, viendo los niveles de notificación que tenemos. Entonces, si eso ayuda a que muchos profesionales sanitarios puedan cumplir con su obligación, pues bienvenida sea. Y si en un futuro podemos hacer la notificación de otra manera que resulte más conveniente o más cómoda, pues lo estudiaremos y lo implementaremos si es posible, no quepa duda. Sí, sí, no, aparte es confidencial lo que has dicho tú, que realmente no sale ni el nombre ni se muestra a nivel público. Exacto. Y a nivel de autonomías en España, ¿cuál es la autonomía que realmente el veterinario es más proactivo a notificar? Bueno, no tenemos estadísticas claras de la participación de las comunidades autónomas, porque esos datos no es algo que hayamos ido buscando. Lo podemos encontrar porque en es solamente la curiosidad para saber. Claro, seguramente como son en perros la especie animal de la cual más se notifica y las mayores poblaciones de perros están en los grandes núcleos urbanos, pues yo me imagino que Barcelona, Madrid y tal, sea de los sitios de los cuales estamos notificando. Pero es una deducción, no es que tenga te entiendo. Pero lo podemos sacar en cualquier momento, ¿sabes? Pero me imagino por esa razón. Sí, te entiendo. Pues muy bien, no tenemos ninguna pregunta. Yo más o menos ya las he hecho todas. Es muy interesante. Pienso que para trabajar bien es la persona que administra como veterinario o profesional sanitario, cualquier efecto adverso ayudará tanto al laboratorio como a vosotros a trabajar con la misma línea de hacerlo bien, y la red que a nivel Europa, que cualquier fármaco o medicamento en Europa, realmente desde España también puedes mirar que si hay algún acontecimiento adverso o en la misma línea. Absolutamente. A nivel de la Agencia Europea, que sabéis que está en Ámsterdam desde el Brexit, hay un grupo de trabajo de farmacovigilancia que nos reunimos todos los meses. Y ahí ponemos en común para tomar medidas armonizadas y aprender de la experiencia y de las situaciones de otros Estados miembros. Entonces vamos todos muy coordinados en esa línea. Y la verdad es que es, bueno, hasta cierto punto reconfortante porque somos un país que notificamos, no tanto como Francia o Alemania, pero bueno, notificamos bastante, pero nos gustaría ser más punta de lanza porque tuviésemos más información que nos permitiese tener suficientes evidencias como para plantear determinadas cosas, porque muchas veces te quedas con la duda y dices, bueno, aquí puede haber un problema, pero es que tengo 3 casos. Es que no es masa crítica suficiente, ¿sabes? Claro, la AINE es muy pobre para ponerlo de manifiesto a nivel encima de la mesa a nivel de Europa. Totalmente. Bueno, esperamos que esta ponencia haya servido un poco para ayudar a los veterinarios que realmente sean proactivos, y con esta nueva era de nivel electrónico de notificar, yo espero que sean proactivos los veterinarios para que sea más ágil para ellos, y lo pondremos ya a difusión un poco para que realmente se haga un uso de esta nueva aplicación. Pues muchas gracias, Ramiro. No lo agradezco mucho. Muchísimas gracias a todos vosotros y que tengáis una buena sesión y una buena semana. Muchas gracias, Ramiro. Y nos veremos el 13. Muy bien. Gracias, Ramiro. Chao.